Buenas tardes a todos. Nunca la cultura transitó por caminos de fácil acceso, más bien de complicados vericuetos llenos de inhóspitos arcenes y trampeados carriles. Y hoy en día, que todo el mundo se cree que sabe de todo, de meteorología, de historia, de medicina, de física cuántica, de todo, pues resulta que es cuando más falta hacen eventos como el de hoy. Y siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar, porque no ha sido la cultura la gran beneficiaria en tiempos de abundancia y prosperidad, tal vez porque la suficiencia, la altura y la pesadez estomacal se muestren más cómodas en la quietud intelectual que en la satisfacción que dan las ciencias del saber, las bellas artes y el conocimiento real. Es bien sabido que nuestra especie, el Homo sapiens, ha sobrevivido a base de adaptarse, y por eso soy de los que piensan que de esa necesidad es de donde surge dicho ingenio. Tal vez sea por ello que la cultura nazca y muera en el pueblo. Y esto lo saben todos ustedes. Eso lo sabemos nosotros los de los Ateneos y sus siempre gratos simpatizantes. Es por esto que nosotros no nacimos para dejarnos llevar por la corriente que marca el río, sino como salmones que nadan constantemente contracorriente hasta alcanzar el horizonte que se esconde tras coronar la bellísima cascada que muestra todo su esplendor una vez coronada. Por eso, cuando de vez en cuando aparece alguien a cuestionar el nivel intelectual del Ateneo, recuerdo ese conocido dicho que deriva de lo relatado por el filósofo griego Platón sobre Sócrates: solo sé que no sé nada. En el Ateneo venimos todos a compartir saber, a aprender y a crecer. En el Ateneo hacemos que sea cierta esa otra máxima de René Descartes: pienso, luego existo, porque hay personas que creen, que piensan, y son la excepción que confirman la regla. Así que hoy, una vez más, el Ateneo abre de nuevo sus puertas para mostrarnos su cita con el mundo de la cultura. Hoy de nuevo con los tres ingredientes que nos hacen felices, que nos transportan a mundos donde nacen las bellas artes, música y literatura. Desafortunadamente esta tarde la música, a cargo de ese portento de voces limpias que, sin aditivos, edulcorantes, potenciadores de sabor ni apoyos externos, interpretan melodías de siempre con la naturalidad que ofrece el instrumento más bello y delicado que ofrece la voz en su más bella expresión. No vamos a poder contar con ellas como es habitual en todos nuestros actos. Les hablo, como no, de nuestro querido dueto en clave de sol. Perdonen el lenguaje empleado, pero por si no se habían dado cuenta, estamos en primavera. Es por esto que hoy mi lenguaje haya intentado ser florido. Al menos esa ha sido mi intención. Y ya saben lo que dicen aquellos famosos versos de Antonio Machado: la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendro ha florecido, y en el campo se escuchaba el cri-cri del grillo. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Y ahora, sin más preámbulos, nuestro conferenciante de hoy, Miguel Ángel García Reserón, y su magnífica conferencia Lo villano en el Teatro de Lope de Vega y El Comendador de Cañas. Los ocañenses tenemos en Peribáñez la obra que representa todos los valores que se dan cita en las mujeres y hombres de esta tierra: honor, honra, lealtad, valentía, arrojo, amor, fidelidad y sobre todo nobleza y hondos sentimientos. Mi compañero Enrique ya presentó a nuestro conferenciante de hoy no hace mucho tiempo, como en su primera conferencia en esta Casa de la Cultura, La pluma y la espada, Alonso de Ercilla, poeta, soldado y caballero, donde una nutrida audiencia tuvo el privilegio de escuchar una lección magistral, magnífica, plena de delicadeza, sabiduría, conocimiento, rigor, elegancia, preparación y profundidad. Miguel Ángel García Reserón representa un lujo allá donde vaya, y de todos son sabidos los éxitos alcanzados a lo largo de toda su carrera. Sinceramente me parecería un atrevimiento presentarles a quien conocen perfectamente, sabiendo como saben que resulta muy difícil traer a nuestro programa cultural a personas del nivel de don Miguel Ángel. Seguro que muchos descubriremos esta tarde facetas desconocidas de Lope de Vega y su obra Peribáñez y El Comendador de Cañas. Como podrán comprobar dentro de un instante, Lope de Vega es un pozo inagotable de sabiduría y Peribáñez una de sus obras más brillantes, un auténtico tesoro literario. No les quiero entretener ni un instante más, ni restarle ni un segundo al desarrollo de esta conferencia, que a buen seguro hará la delicia de todos nosotros.
palabras y esa introducción llena de matices y de detalles que le agradezco sinceramente. Para mí es un honor estar hoy aquí, y lo es por dos razones. Porque estoy en el Ateneo de Ocaña, yo que soy miembro de otro Ateneo, el Ateneo de Madrid. Por tanto, somos instituciones hermanas. Pero también porque es que yo soy de Ocaña, yo soy hijo de la tierra. Por tanto, para mí es una doble satisfacción estar hoy aquí. Voy a hablarles de un autor que es uno de mis preferidos y de una obra que es así, esa es auténticamente mi preferida. Pero voy a verla desde un matiz que no es el puramente teatral, que no es el puramente erudito literario, sino desde un matiz más desde el punto de vista del pueblo llano, desde el punto de vista de lo llano, y así se llama, lo villano en el teatro de Lope, Ibáñez y el gobernador de Ocaña, porque es que el villano es el protagonista. Pero antes de entrar en ese contenido de mi exposición, titulada, como digo, Lo villano en el siglo de oro, me parece necesario dedicar unas palabras a lo que significa el siglo de oro en la cultura, en el arte y en el teatro, especialmente en lo que concierne a su vigencia en la España del siglo XXI. Para ello tengo que hacer una distinción entre las obras plásticas, literarias y escénicas en cuanto a su presencia en la sociedad actual. Las artes plásticas están ahí, a nuestro alcance, proliferan en toda la geografía hispana. Podemos verlas tal cual fueron construidas, con sus detalles, sus características originales. En la arquitectura, por vía de ejemplo, los templos de Santiago de Compostela, Salamanca, Valladolid, Murcia, Sevilla, Granada y un largo etcétera. También los retablos en los altares mayores de las iglesias. En cualquier lugar de nuestra geografía encontramos ejemplos. Obras de escultores o imagineros, Salcillo, Martínez Montañés, Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena, Pedro Rondán, Luisa Rondán, etc. Los podemos ver fácilmente en los templos y museos. Otro tanto que decir de la pintura, puesto que tenemos al alcance de nuestra vista en museos, palacios, iglesias, las obras originarias de los grandes maestros del pincel: Velázquez, Rivera, Zurbarán, Murillo, Ribalta, Claudio Cuello y un larguísimo etcétera. Incluso los literatos y poetas, Góngora, Cervantes, Quevedo y otros muchos, están disponibles directamente porque se reeditan frecuentemente sus obras y podemos encontrarlos en cualquier librería. Pero no ocurre lo mismo con las obras teatrales. Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón, Ruiz de Alarcón, Vélez de Guevara están en la mente de todos. Por supuesto, cabe decir que los textos de sus obras están accesibles, porque están impresos en libros, pero no es suficiente. Porque el teatro es, ante todo, representación escénica. Y ahí es donde las luces se vuelven sombras. Los clásicos del siglo de oro se representan poco en los teatros actuales. Y cuando podemos verlas, suelen estar versionadas, prescindiendo olímpicamente de decorados y vestuario de época. Con lo cual, las obras se nos presentan capadas, deslucidas, carentes del espíritu que las caracteriza. Digo esto porque en la obra teatral, el contexto es importante y el vestuario es parte fundamental del contexto. Es un recurso de expresión sabiamente utilizado por el autor, como veremos más adelante en Ibáñez y el gobernador de Ocaña. El teatro, a diferencia de otras artes del siglo de oro, no suele estar hoy a nuestro alcance en forma auténtica y genuina. Pero debo añadir, en justicia, que por fortuna
hay honrosas excepciones a este menosprecio por la escenificación. Hace algún tiempo tuve la suerte de ser espectador en la Plaza Mayor de Ocaña de una representación de Peribáñez en la que el vestuario y todo el atrezo en general eran encomiablemente fiel a lo previsto por el autor. Voy a entrar en materia ya, tras este pequeño preámbulo, sobre el tema de mi charla. Y en la primera parte de esta charla voy a dedicar unos minutos a hacer una semblanza de Lope de Vega. Una semblanza de Lope de Vega para después pasar al tema central del villano en el teatro del siglo de oro y en concreto el Lope. Lope de Vega es un hombre controvertido y tendremos ocasión de apreciarlo. La pareja compuesta por Cervantes y Lope de Vega bastaría para justificar el lugar excepcional de las letras españolas en el mundo occidental. Ellos dos son los puntales que inician el siglo de oro de las letras españolas. Después vendrán todos los demás. Lope no construyó en sus obras un tipo humano o arquetipo característico de validez universal al modo de Cervantes con su Quijote, pero fue, como ningún otro escritor, la genuina voz del alma de su pueblo arraigada en su tradición, sus gustos y costumbres. Lope llevó al teatro los hechos cotidianos de la vida y el ambiente de la España de su época. Ningún tema, ningún suceso, ninguna idea o circunstancia que pudiera interesar a la gente de su tiempo dejó de ser captada por el inmenso torrente de su obra. Como buen representante del tiempo que le tocó vivir, del Renacimiento al siglo de oro, Lope es un autor polifacético. Cultivó todos los géneros, desde la novela pastoril hasta los poemas, y todos con gran fecundidad, aunque el protagonismo de su producción corresponde indudablemente a la obra teatral, campo en el que superó ampliamente el millar de títulos. En cuanto al contenido de su producción, vale decir que Lope fue un adelantado, porque estaba atento a los gustos de la sociedad de su época, con objeto de incorporarlos a la trama o argumento de sus muy numerosas obras. La razón de esta atención a los gustos literarios del público, y también su prolífica producción, era muy simple: el puro interés económico. Porque a diferencia de otros géneros literarios que dependían de la magnanimidad del mecenas, en el mundo teatral del siglo de oro, el autor de comedias percibía una remuneración por la publicación de sus obras. Remuneración que procedía normalmente del empresario teatral dispuesto a estrenarla en su corral de comedias. De la temprana época de la estancia de Lope en Valencia, en la última década del XVI, data un testimonio directo de su dedicación profesional al género dramático. Según dice él mismo en carta a don Antonio Hurtado de Mendoza, cito: necesidad y yo, partiendo a medias, el estado de versos mercantiles, pusimos en estilo las comedias. Claro, ¿verdad? Muy claro. Autor prolífico, decía antes, lo atestigua Juan Pérez de Montalbán, que en su obra Fama póstuma a la vida y muerte de nuestro Lope le atribuye 1800 comedias. Algunos consideran que la cifra es exagerada, pero el propio Lope de Vega afirma en su égloga a Claudio que había compuesto 1500. Por otra parte, sus poesías líricas se cuentan por millares, así que si sumamos toda su obra, no resulta disparatada la aseveración que él mismo hace en la citada égloga a Claudio de que había salido a un promedio de 5 pliegos por día. Cito sus propios versos.
Hubiera sido yo de algún provecho si tuviera mecenas mi fortuna, mas fue tan inoportuna que gobernó mi pluma a mi despecho, tanto que sale que inmortal porfía a 5 pliegos de mi vida al día. Lope, como hombre vitalista y exuberante, no fue ajeno a la crítica de sus colegas. Cervantes, por ejemplo, no le ahorra comentarios sarcásticos, cuando en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, se burla de él, Lope, llamándole monstruo de la naturaleza. No podía imaginar Cervantes que estaba acuñando una de las alabanzas que acompañarían siempre a Lope, porque la idea de monstruosidad, en el sentido de grandeza desmesurada, encaja muy bien con el inmenso Lope de Vega. Pero es curioso que un año antes de imprimirse la edición de la obra cervantina, a la que acabo de referirme, vio la luz el llamado Viaje al Parnaso, en cuyo verso 94 del capítulo 8 dice textualmente: la envidia, monstruo de la naturaleza. ¿Casualidades? Lo que Cervantes logra en la novela estableciendo el molde moderno del género, lo alcanza Lope aglutinando las corrientes dramáticas, dispersas y contradictorias hasta entonces, y creando el Teatro Nacional Español. Su prolífica obra así lo atestigua. Pero es que además nuestro autor se da el lujo de teorizar sobre el tema, dando pautas y normas sobre el buen hacer en la construcción de obras para el escenario. Recoge sus enseñanzas en un breve y delicioso texto titulado Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que es un intento de fijación por escrito de toda la práctica dramática que atesoraba el autor, orientando al que lo leyera sobre la concepción más general que sobre el teatro tenían tanto Lope como sus servidores. Leer este texto es un auténtico lujo. Lo que pasa es que el tiempo no me da para ello. Por tanto, he tenido que seleccionar tremendo dilema y solamente voy a hacer una pequeña cita. Valga esta cita con unos versos sobre la estructura del desarrollo argumental que debe tener la obra, que es un buen truco para mantener la atención del auditorio despierta hasta el desenlace de la mencionada obra. Dice así: remátense las escenas con sentencia, con donaire, con versos elegantes, de suerte que al entrarse el que recita no deje con disgusto al auditorio. En el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta el medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para, engañe siempre el gusto y donde vea que se deja entender alguna cosa de muy lejos de aquella que promete. Curioso, ¿verdad? Cómo maneja el interés y el misterio hasta el final. Poético, desde luego, este manual de cómo hacer comedias, pero también muy práctico. Se dice que Lope es la frontera que separa al teatro antiguo del moderno. Y es que supo asimilar a los clásicos, cambiando los modos de composición hacia un espectáculo más al gusto de la gente de su tiempo. Esto le valió un gran éxito y fue motivo de notable aceptación popular de su ingente obra. Ya he dicho que Lope escribía deprisa, quizá con más celeridad de la conveniente, y como es lógico, una producción tan extensa tenía necesariamente que ser regular. Pero entre sus obras hay verdaderas piezas maestras de validez intemporal, como son Fuenteovejuna, El mejor alcalde del rey, El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo y, sobre todo, Peribáñez y el comendador de Ocaña, que es, sin discusión, uno de los dramas
más intensamente líricos del teatro barroco. Vamos ya al tema central de mi charla, lo villano en el teatro de Lope. El personaje del villano, del hombre del pueblo, tiene en el teatro de Lope un papel destacado, cubriendo una amplia gama de personajes, incluso ocupando en muchas de sus obras el puesto de protagonista. Y es que la sociedad española del siglo XVI y XVII es todavía estamental, dividida en tres clases o grupos sociales: el clero, la nobleza y el pueblo llano, claramente diferenciados, al menos desde el punto de vista jurídico y tributario. No obstante, la época medieval queda ya lejos. Los conflictos bélicos de frontera con el Islam finalizaron hace más de un siglo con la toma de Granada. Por otra parte, los nuevos horizontes abiertos con el descubrimiento de América están influyendo claramente en la sociedad peninsular. Más movilidad de las personas, mayor flujo comercial, necesidades financieras de la corona y otras circunstancias nuevas que dejan su huella en la convivencia de las gentes. El villano en la época de Lope ya no es el siervo de la gleba o el aldeano de tiempos pasados. Hay villanos ricos, terratenientes, importantes contribuyentes a la hacienda real. Son conscientes de su importancia como grupo y reivindican ciertas reformas sociales. El noble tampoco es ya lo que era. Su función como garante de la seguridad por la vía de las armas queda lejana en el tiempo. Ahora es un estamento que no añade valor a la sociedad, pero que aún mantiene privilegios. Muy celoso y beligerante en defensa de su estatus, supone en cierto modo una amenaza para la corona, en una época en la que la monarquía de toda Europa evoluciona ya hacia un mayor grado de absolutismo. Lope es, indudablemente, un buen catalizador del mundo en el que vive y por ello recoge con maestría el estado social que le circunda. No es un revolucionario y no reivindica en sus obras el igualitarismo y la supresión de las clases sociales, pero retrata el conflicto con todos sus matices y lo resuelve utilizando el artificio de finalizar sus obras con cierta justicia poética, aunque siempre bajo la batuta de la autoridad regia. La imagen del rey como figura arbitral, justa e inapelable. Vamos a dedicar unos minutos a profundizar en el personaje del villano en el teatro de Lope de Vega. En diversas obras de Lope, como en el caso de la que titula esta charla, Ibáñez y el comendador de Ocaña, el villano no es un personaje plano, un figurante de relleno en el argumento de la obra. Hay muchos matices en el hombre del pueblo de las comedias lopescas. En ningún otro teatro europeo, en ninguna otra época, encontramos un ejemplo de tal insistencia en poner en escena al campo y a sus gentes, sus canciones, sus trajes, sus costumbres y hábitos, sus personajes folclóricos, como en la comedia del siglo de oro español y muy especialmente en Lope de Vega. Para profundizar en esta idea, voy a seguir el análisis de Noel Salomón, que en su obra titulada Lo villano en el teatro del siglo de oro, un documentado estudio que abarca la producción de los autores hispanos de los siglos XVI y XVII, desde Torres Naharro y Gil Vicente hasta Calderón de la Barca. Salomón identifica 4 arquetipos diferenciados en el teatro del siglo de oro: el villano cómico, el villano ejemplar y útil, el villano pintoresco y lírico y el villano digno. En la mayoría de las comedias de la época encontramos uno o varios rasgos de estos personajes, pero quiero resaltar que en la comedia que tomo como eje de esta charla, Ibáñez y el comendador de Ocaña, se dan cita a todos estos arquetipos, y muy especialmente el villano ejemplar y útil y el villano digno, encarnados ambos por el protagonista de la obra. Veamos brevemente cada uno de estos arquetipos tal como aparecen en la comedia del siglo de oro y más específicamente en Película.
Empiezo por el villano cómico. Típico y tópico personaje casi omnipresente en las comedias de la época. Y es que una visión panorámica sobre las obras en las que intervienen gentes de la aldea pone de evidencia enseguida que el tipo más corriente y frecuente es el del villano cómico. Este personaje de la comedia del siglo de oro presenta varias facetas, entre las que destaca el villano bobo, cuyas características son la bestialidad, la credulidad, el miedo, etc. El principio de la comicidad rústica está basado esencialmente en la tontería y la ignorancia, también en la ingenuidad del villano. La trama argumental tiende a estupidizar y a imbecilizar al sujeto. Constituido sobre este principio, las situaciones teatrales se repiten y se vuelven rituales hasta constituir escenas de género donde el personaje adquiere un perfil propiamente campesino. Otro ejemplo típico es el del campesino glotón y bebedor, tal como nos lo retrata el pintor Pieter Bruegel en varias de sus obras, o el poeta Juan de Encina en su famosa obra coral que dice así: hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. A diferencia del villano cómico, que es un personaje de relleno, al fin y al cabo, al villano ejemplar y útil le corresponde un papel central en la obra. Y es que el momento histórico, finales del XVI y primer tercio del XVII, es época en que la monarquía necesita apoyos, tanto en lo económico como en el terreno de lo social, donde la divergencia entre los intereses de la corona y de la alta nobleza eran cada vez más acusados. Noel Salomón dedica el capítulo cuarto de su obra a las virtudes económicas y bienes del villano. En él se refiere a la crisis que padece Castilla en esta época y que está presente en el género arquetípico del villano ejemplar. La inflación, tema subyacente en muchos diálogos, reflejo de un problema patente en la Castilla de la época. La propiedad, entendida como una virtud, tanto como lo es la pobreza. El teatro era entonces, junto con el púlpito, la principal polea de transmisión de los mensajes del rey a sus súbditos. Era el equivalente de la televisión y de las redes sociales de aquella época. No es de extrañar que proliferaran las comedias cargadas de mensaje social destinado a influir en la mentalidad del pueblo. La escena era un buen lugar para exaltar las virtudes económicas y los bienes del villano, como pilares en la lucha contra la crisis que padece la Castilla de la época. Exaltar el personaje del villano ejemplar, dándole el protagonismo de algunas obras teatrales, era un buen recurso para todo autor que aspirase a conseguir favores o simpatías de la corona. Este es el caso de Lope, del que tomaré como ejemplo un par de obras que tienen cierta relación entre sí. En Peribáñez y el comendador de Ocaña, escrita posiblemente en 1512 a 1514, aflora el espíritu plasmado con anterioridad en otra obra titulada San Isidro Labrador de Madrid, que es de 1598. En lo que atañe al concepto del amor y del estado de matrimonio, vemos un estrecho parentesco entre ambas piezas. San Isidro Labrador de Madrid, comedia acuñada dentro del clima de la campaña de canonización del labrador madrileño, preparó sin lugar a duda el camino a la obra maestra de poesía y ejemplaridad rústica que resulta ser Peribáñez. Isidro y Peribáñez son hermanos en muchos aspectos. En la misma medida que son hermanas Casilda y María de la Cabeza. Peribáñez y el comendador de Ocaña es un himno al amor villano, perfecto y natural, que se opone victoriosamente al amor cortesano,
un canto a la ley de los cristianos, divinamente concertados con la ley de Dios. En ninguna otra pieza, les naturales y les divina se funden con tanta armonía por virtud del amor y del matrimonio. A lo largo de la obra subyace el omnipresente tema de menosprecio de corte y alabanza de la aldea, exaltado en una conocida obra del mismo título, que es de Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo. Tema este que en Peribáñez se manifiesta de forma brillante en la conocida estrofa: más quiero yo a Peribáñez con su capa de pardilla que al comendador de Ocaña con la suya guarnecida. A consecuencia de esta estrofa, Peribáñez da gracias al cielo por haber merecido tal esposa. Lo expresa con estos versos: oh, cuánto le debe al cielo quien tiene buena mujer. Tanta fe tiene en su esposa que le basta a Peribáñez con la prueba del romance. Si no fuera por su honra, Peribáñez gozaría de total serenidad. No se trata de otra cosa sino del qué dirán, es decir, del aspecto social del honor. Por tanto, lo que podría haber sido un drama de celos, una tragedia provocada por un egoísmo enfermizo de los celos del amor, se convierte en un drama de la honra y la dignidad, al mismo tiempo que una tragedia en la que el esposo defenderá la felicidad de la esposa tanto como la suya propia. No se trata de venganza, como en algunos dramas de la obra conjugal, sino de la afirmación ejemplar por parte del villano de su derecho a la legítima defensa. La escena final de la obra es el homenaje a la esposa campesina perfecta. Peribáñez le cuenta al rey hasta dónde llega la virtud de Casilda, una virtud capaz de resistir a envidia, quien ataca a menudo a fama, según el código de valores muy al uso en esa época. Dice así el verso: virtuosa sí la he visto, la envidia asida a la fama. A su Casilda es a quien quiere Peribáñez que se otorgue la recompensa regia prometida por el precio de su cabeza, cuando al final de la obra comparece ante los reyes acusado de haber dado muerte al comendador. La reina, por su parte, resume la alabanza de la esposa villana entonada a lo largo de la pieza, regalándole vestidos y llamándola labradora honrada. Vamos con el tercer tipo de villano, el villano pintoresco y lírico. El movimiento que se percibe en el siglo de oro entre la aristocracia y los habitantes de las ciudades de buscar en el campo ideal el medio de escaparse de su propia existencia sentida como alienación, no se desarrolló únicamente en el plano ético, también en el ámbito estético. La impresión de vanidad y futilidad que se desprendía de la existencia aristocrática y urbana llevó a los nobles y ciudadanos a buscar en los motivos artísticos de la gente del campo valores estéticos considerados como más auténticos y espontáneos. Esta tendencia se extendió a los bailes y danzas, canciones, al lenguaje e incluso a los trajes y la vestimenta. Después de 1580, y en relación con el desplazamiento de los nobles hacia las ciudades y la constitución de un arte ciudadano dirigido a un público más amplio, los motivos populares, en especial los bailes, danzas y canciones, son introducidos masivamente en el arte. La comedia, el teatro religioso y la lírica religiosa desempeñan un papel excepcional en esta nueva fase de asimilación de los tesoros artísticos del pueblo por parte de las clases cultas. También el traje rústico regional, despreciado hasta entonces por las señoras de la aristocracia de las ciudades, empezó a gustarles y a ponerse de moda. Tal vez sea en Peribáñez y el comendador de Ocaña donde se encuentra el mayor número de alusiones y se conceda la mayor importancia a detalles pintorescos del traje aldeano femenino. Primero la joven Casilda habla de vestidos con sus compañeras Constanza e Inés. Los corpiños que Constanza
piensa ponerse por las fiestas del Sagrario en Toledo, van guarnecidos con pasamanería plateada. Dice Constanza: yo llevo unos cuerpos llenos de pasamanos de plata. Casilda, conforme a su condición de recién casada, piensa vestir uno escarlata, con guarniciones de terciopelo. Sabemos que en Castilla la Nueva, a finales del siglo XVI, 3 colores correspondían a cada una de las 3 condiciones de la mujer: niña, casada o viuda. Y probablemente sea un detalle folclórico el que recoge el poeta al poner en boca de Casilda: de terciopelo sobre encarnada escarlata, los pienso llevar, que son galas de mujer casada. Otro aspecto por considerar es lo que podríamos llamar ornamentación sonora, lírica y coreográfica de la comedia en ambiente rústico. Tal es el caso, por ejemplo, de las danzas de espadas y algunas carreras de sortijas rurales. Del ceje, del villancico, del romance arcaico, podemos decir que fueron formas cantadas y danzadas de moda en el campo hacia 1600. A menudo las canciones villanas de la comedia van unidas con la actividad agraria. Puede apreciarse el colorido popular de las danzas y bailes, cuyo origen parecía remoto a los eruditos del siglo XVI. En el campo, el pueblo los conservaba como tesoro. Y vamos con el cuarto tipo de villano, el villano digno. En todo el capítulo que Noel Salomón dedica al villano digno, subyace la tesis de conflicto social. Tal el papel que desempeña el villano rico en el género teatral con toques de denuncia social. Este concepto del villano digno viene de muy atrás, como podemos comprobar ya en el siglo XIII, en el Reino de Castilla, donde el calificativo de hombres buenos fue otorgado por los reyes a los campesinos acomodados de las villas, cuyo apoyo solicitó a veces la corona en su lucha contra los grandes señores y desórdenes militares. Se puede comprobar que hacia 1600 hay una evolución social que contribuye a establecer la propiedad como valor y al propietario como un personaje principal. La relación entre la propiedad y el orgullo social es frecuente entre los héroes villanos del teatro. A lo largo de Peribáñez y el comendador de Ocaña, la dignidad del Peribáñez se apoya en los bienes, los cuales crean en el personaje una especie de responsabilidad moral. Se ve claro en la escena en que el personaje vuelve de Toledo, triste y afligido por el peso de la afrenta que le ha hecho el comendador. El espectáculo de sus campos de trigo, la abundancia de sus bienes, no hacen sino acentuar lo que él considera como la pérdida de su honra y expresa este sentimiento por medio de una serie de quintillas nostálgicas. Otro aspecto para considerar es el de deseo de ascenso social. En el siglo XVI y XVII, los villanos ricos intentaban escapar de su condición de pechero, obligado a pagar tributos y cargas tradicionales. Sufrían mal que unos nobles arruinados, hidalgos y otros descendientes venidos a menos de la nobleza medieval, se mantuvieran aún en una actitud de orgullo y mando en los pueblos, mientras que económicamente estos representantes del pasado significaban poca cosa. Pero lejos de intentar echar abajo el sistema, los que ascendían socialmente intentaron insertarse en la nobleza. A propósito de la dignificación del villano, la tendencia de los dramaturgos es la de asignar límites a la promoción social. El respeto por la distinción de las clases nobiliarias se mantiene, aunque no esté ausente totalmente el aliento igualitario en las comedias de ambiente rústico. Por la fuerza con la que a veces afirman la dignidad, la honra del villano, hasta parecieron revolucionarias y subversivas a algunos críticos obras como Fuenteovejuna, El alcalde de Zalamea o Peribáñez y El comendador de Ocaña. A todas luces, el tema del honor y la honra del villano plantea un delicado problema.
Pero en el contexto del siglo de oro y debido a la ideología que subyace en el concepto de menosprecio de corte y alabanza de la aldea, el villano se vuelve ejemplo de moral, aunque sigue siéndolo bajo la perspectiva aristocrática de la época. El motivo de la dignidad del villano se consolida alrededor de 1610, momento en el que aparecen obras como El cuerdo en su casa, La Santa Juana, La Dama del Olivar, La Serrana de la Vera o Peribáñez y el Comendador de Ocaña. No cabe duda de que los labradores, en el transcurso del siglo, fueron solicitando cada vez más el derecho al honor y a la honra, pero la idea de emulación que en esa época yergue el villano frente al noble no equivale al concepto muy posterior de la igualdad política mediante la cual la burguesía revolucionaria francesa condujo a la Revolución de 1789. Se trata de una reivindicación cristiana que se halla a veces en el pensamiento medieval, la que nutre el dogma de la igualdad sustancial y metafísica de los hombres. Sin lugar a dudas, la más famosa expresión de este igualitarismo cristiano del villano teatral la proporciona Calderón, cuando, en palabras de Pedro Crespo, en El alcalde de Zalamea, proclama: el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. No conviene olvidar otro componente frecuente de la dignidad del villano, la limpieza de sangre, que aparece en varias obras como constituyente de la honra villana, porque el sentimiento de limpieza de sangre vino a alimentar la reivindicación de la honra y la dignidad del campesino. En la época que nos ocupa, la novedad consistió en dirigir la hostilidad del cristianismo viejo contra algunas capas de la nobleza acusadas de alianza matrimonial con familias moras o judías. El sentimiento de la riqueza rústica y de la pureza de sangre se conjugan nítidamente para apoyar la honra del villano en obras como Fuenteovejuna o Peribáñez, escritas en la misma época. En ambas tenemos críticas antisemíticas que tienden a crear un efecto cómico, pero también encontramos el prejuicio racial desprendido de la consabida intención satírica. El rasgo alcanza entonces el nivel de la nobleza elemental de la limpieza de sangre, considerada por el dramaturgo como la posibilidad de oponerse dignamente a la hidalguía. Peribáñez y el Comendador de Ocaña, como Fuenteovejuna, muestra la oposición entre el concepto de honor villano, basado en el sentimiento de ser cristiano viejo, y el de un honor feudal vinculado a la jerarquía de las clases medievales. Así lo expresa Peribáñez. Dice: basta que el comendador a mi mujer solicita, basta que el honor me quita, debiéndome dar honor. Soy vasallo, es mi señor, vivo en su amparo y defensa. Si en quitarme el honor piensa, quitaré yo la vida. Queda claro que tal declaración implica la existencia de dos clases de honor para el villano: el que puede conceder el señor desde el exterior y el que posee el villano por sí mismo en cuanto persona humana. Así pues, el hecho de ser cristiano de largo ascendiente refuerza a Peribáñez el sentimiento de un honor personal, que entre los villanos puros se reconocen mutuamente. Después de haber muerto el comendador, cuando el héroe villano se presenta ante el rey, también invoca esta nobleza elemental que le confiere su limpieza de sangre y alude al respeto otorgado al cristiano viejo por sus padres. Así lo expresa el protagonista. Soy un hombre, aunque de villana casta, limpio de sangre, y jamás de hebrea o mora manchada. Fui el mejor de mis iguales, y en cuantas cosas trataban, me dieron primero el voto y truje 6 años vaga. No cabe duda, al proclamar así la pureza cristiana en un momento trágico de la acción, Peribáñez plantea seria y dignamente ante el rey que su esposa y él poseen, a pesar de ser villanos, la condición del derecho a la consideración.
Por lo demás, no se exige oficialmente esta pureza de sangre a quienes aspiraban a entrar en una orden militar como la de comendador, a quien acababa de matar Pedro. Aparentemente la honra de Peribáñez se afirma dentro del respeto a la institución nobiliaria y sus valores. Pero la sumisión se muda bruscamente en rebeldía cuando Pedro descubre que el comendador corteja a su mujer, aunque a pesar de ello sigue respetando aparentemente los valores feudales. Decide vengarse en nombre del código feudal teórico. El señor protector de vasallos, cuando es digno de ese nombre, otorga honor, pero no los deshonra. La muerte del comendador se lleva a cabo con todas las apariencias de una venganza de caballería, ya que Pedro es armado caballero antes de salir para la guerra de Granada, a donde le ha mandado el comendador para actuar más libremente con su mujer. El propio comendador es quien da el espaldarazo a Pedro con su espada. En consecuencia, Peribáñez se estima autorizado a darle una lección de erecta caballería a su señor, puesto que, según dice, ahora ya entiende de honor. Vos me ceñiste la espada, con que ya entiendo de honor, que antes yo pienso, señor, que entendiera poco o nada. Y pues iguales los dos, con este honor nos dejáis, mirad cómo lo guardáis, o quejárenme de vos. Por fin, herido de muerte por la espada de Peribáñez, el comendador, que había tomado a la ligera y en sol de broma el armar caballero a su vasallo, se arrepiente in articulo mortis y, en la venganza de su rival, reconoce el carácter noble y caballeresco. Dice así: yo le abono, no es villano, es caballero, que pues le cedí la espada con la guarnición dorada, no ha empleado mal su acero. Terminaré este apartado con una breve referencia histórica a la época en la que surge la obra y al lugar donde transcurre la acción. Conviene saber quién era el comendador de Ocaña por los años 1611-1613, en que muchos estudiosos sitúan la aparición de Peribáñez y el comendador de Ocaña. La respuesta al interrogante despierta el interés de quienes conozcan las malas relaciones que existían entre el duque de Sexa, mecenas y Rodrigo Calderón, que recibió la encomienda de Ocaña en 1611. No es fácil llegar a conclusiones ciertas, pero es atrayente el reto de establecer alguna hipótesis. ¿Acaso Peribáñez y el comendador de Ocaña había sido escrita después de esa fecha, y especialmente durante el periodo en que Rodrigo de Calderón cayó en desgracia en 1612, alejándose provisionalmente de España? ¿Acaso no habrá que suponer una intención denigrante para con el comendador de Ocaña, cuya limpieza de sangre era dudosa? Estamos cada vez más convencidos de que en esa intención malévola del dramaturgo, que estaba muy relacionado con la vida de corte y fielmente adicto a su mecenas, hay que buscar la clave de una alusión ambigua de la famosa tragicomedia. Y finalizo mi exposición con algunas notas de la obra y su contenido. Peribáñez y el comendador de Ocaña es una obra anómala. Ya he dicho que lo que era patrimonio exclusivo de la nobleza, el honor y su derecho inalienable a la venganza para recuperarlo, pasa a ser un bien al que tiene acceso un villano rico como Peribáñez. Lope hace posible la venganza al dotar al personaje de varios atributos. Es un cristiano viejo, es armado caballero y nombrado capitán de una compañía. Es el más rico de los villanos y el de mayor prestigio. El hecho de que el rey le perdone que haya matado a su señor natural indica que se aprueba su conducta. Es un reconocimiento de su capacidad de venganza.
Peribáñez es un villano rico, tiene honra. Cuando tomó la venganza estaba comportándose como un verdadero miembro de la nobleza. En cuanto a la invención y fuentes de Peribáñez, cabe decir que algunos sostienen que Lope estuvo en Ocaña a principios del siglo XVII. Y es posible que durante su supuesta estancia en la villa tuviera conocimiento de un romance tradicional que contaba la historia de una villana que prefirió el amor de un labrador al de un comendador. De la leyenda, que era de carácter local, tan solo pervivió en el recuerdo de las gentes una estrofa en la que se esboza el asunto fundamental. Dice: más quiero yo a Peribáñez con su capa la paradilla que no a vos, comendador, con la vuestra guarnecida. Hay algunas pequeñas diferencias de palabras entre esto y el texto que aparece en la obra de Peribáñez. Lope, de acuerdo con el romance, parte del triángulo amoroso, crea la situación y sus incidentes y traza tal vez las páginas más bellas para evocar un ambiente campesino. Una vez que dispone de la historia, había que situarla en el tiempo. Y Lope decide que sea durante el reinado de Enrique III el Justiciero, allá por 1390-1406, que era el marco habitual de las comedias de comendadores. Para adornar su pieza de algunos datos históricos, acudió a la crónica de Juan II. Se ve al principio del acto tercero cómo Lope siguió de cerca el texto histórico, limitándose a poner en verso lo que narraba la crónica. El tema de Peribáñez fue utilizado posteriormente en la obra titulada La mujer de Peribáñez, de cuya autoría no hay información exacta. Se cree que es un trabajo de 3 autores de nombre desconocido. De esta última obra se deriva otra versión del mito, titulada Comedia Nueva en Chanza, el comendador de Ocaña. Es una pieza burlesca que no tiene relación directa con la obra de Lope. Avanzado el siglo XVII, parece que el mito de Peribáñez cayó en el olvido hasta ser recogido en la zarzuela titulada La Villana, obra y letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Sá y música de Amadeo Vives. Hasta aquí he hablado de Lope, del papel desempeñado por el villano en su teatro, incluso de unas breves pinceladas sobre la obra concreta, Peribáñez y el comendador de Ocaña. Pero no quiero acabar mi exposición sin hacer una referencia a una faceta menos conocida de Lope de Vega. Se dice de él que fue un precursor en muchos aspectos. Ya he tenido ocasión de referirme a este asunto a lo largo de mi charla, pero hay un punto concreto del que voy a ocuparme ahora, algo de plena actualidad en nuestros días. También en el tema del feminismo fue Lope un adelantado a su tiempo. Y fue precisamente en Peribáñez y el comendador de Ocaña donde el escritor manifiesta con sorprendente nitidez el papel activo e independiente de la mujer. Así es, pese a la imagen que ahora tenemos de que la época del siglo de oro era absolutamente una sociedad de hombres. Vamos al caso. En el acto primero, escena 9, versos 408 a 445, Peribáñez expresa su concepto del papel de la mujer casada. Lope luce aquí su habilidad política utilizando el abecedario como guía de argumentación. Amar y honrar su marido es letra de este abecedario. Siendo buena por la B, que es todo el bien que te pido. Haráte cuerda la C, la D dulce y entendida, la E y la F en la vida firme, fuerte y de gran fe, la G grave y para honrada la H, que con la I te hará ilustre y si de ti queda mi casa ilustrada. Limpia serás por la L y por la M, maestra de tus hijos, cual lo muestra quien de sus vicios se duele. La N te enseña un no a solicitudes locas, que este no, que aprenden pocas,
está en la N y la O. La P te hará pensativa, la Q bienquista, la R con tal razón que destierre toda locura excesiva. Solícita te ha de hacer por mi regalo la S, y la T tal que no pudiese hallarse mejor mujer. La V te hará verdadera, la X buena cristiana, letra que en la vida humana has de aprender la primera. Por la Z has de guardarte de ser celosa, que es cosa que nuestra paz amorosa puede Casilda quitarte. Aprende este canto llano, que con aquesta cartilla tú serás flor de la villa y yo el más noble villano. Lindos versos, pero lo que a mi juicio es más importante, lo que hace del Peribáñez un precursor en dar testimonio del papel relevante y activo de la mujer en la sociedad de aquellos tiempos, es la respuesta de Casilda. La respuesta que Casilda da a su marido en relación con los requerimientos que él acaba de plantear. Me complazco en citar esta parte para hacer la justicia, ya que es mucho menos conocida o al menos mucho menos citada en conferencias y comentarios sobre textos que la que acabo de leer. Dice Casilda así: estudiaré, por servirte, las letras de este ABC, pero dime si podré otro, mi Pedro, decirte, si no es acaso licencia. Contesta Peribáñez: antes me vuelvo, di, que quiero aprender de ti. Y contesta Casilda: pues escucha y ten paciencia. La primera letra es A, que altanero no has de ser. Por la B no me has de hacer burla para siempre ya. La C te hará compañero de mis trabajos, la D dadivoso, por la fe con que regalarte espero. La F de fácil trato, la G galán para mí, la H honesto y la I sin pensamiento de ingrato. Por la L liberal, por la M el mejor marido que tuvo amor, porque es el mayor caudal. Por la N no serás necio, que es fuerte castigo. Por la O solo conmigo todas las horas tendrás. Por la P me has de hacer obras de padre, porque quererme por la Q será ponerme en la obligación que cobras. Por la R regalarme, por la S servirme, por la T tenerme firme, por la V verdad tratarme, por la X con abiertos brazos invitarla así, y como estamos aquí, estemos después de muertos. Muchas gracias por su atención. ¿Qué más podemos decir sobre la magnífica charla que nos ha dado Miguel Ángel? El Ateneo siempre germen de cultura, el Ateneo siempre por Ocaña, el Ateneo siempre con el mundo de las bellas artes, el Ateneo siempre con la paz, el Ateneo y Ocaña siempre. Y ahora les dejo con Enrique, que tendrá unas palabras para cerrar el acto. Buenas tardes. Buenas tardes. Pese a las alergias, pese al ruido que hay en la calle, pese al silencio impuesto, pese a las interferencias de las cadenas de televisión que no necesitan técnico, por las alteraciones sanguíneas propias de esta sorprendente primavera. Como siempre, nuestra gratitud a los que tienen a bien compartir este tiempo con nosotros, nuestros socios y simpatizantes,
con la esperanza de compartir pinceladas culturales. Gracias a los actores y actrices de Peribáñez que hoy han tenido bien acompañarnos. Muchas gracias. Os debemos una. Hace unos días mantenía una animada charla con unos amigos en una terraza de nuestra monumental plaza Mayor. No sé si la más bonita, no sé si la más grande, si la más silenciada. Teniendo los españoles fama de no estar de acuerdo en casi nada, de manera sorprendente vimos que todos coincidíamos en señalar que esta novísima sociedad tenía un gravísimo problema con la cultura. Esta novísima sociedad no se lleva demasiado bien con la cultura. Uno de mis amigos de aquella tertulia, de la que hago referencia, gerente de una inmobiliaria de Madrid, nos contaba que antes de adquirir la responsabilidad de vender el inmueble, lo visitaba varias veces para ver las condiciones del mismo e informarse del más mínimo detalle. Él me decía, que operaba principalmente en dos barrios de la capital, el de Chamberí y el correspondiente a los Austrias hasta la zona de Princesa. Había visitado decenas de pisos y la mayoría de los propietarios se habían dejado en ellos inmuebles y enseres. Lo que más le llamaba la atención a este amigo es que los propietarios dejaban las librerías repletas de libros, como la historia de la humanidad, la historia universal, los episodios nacionales de Galdós, el diccionario enciclopédico de Larousse, las obras completas de Cela, la colección de la Pinacoteca del Museo del Prado, la colección de protagonistas del siglo XX y un buen número de colecciones en su momento consideradas como títulos imprescindibles en un hogar de cierta cultura. Los barrios mencionados no suelen estar habitados por gente de escasos recursos culturales. Sin embargo, últimamente nos están dando de qué hablar, pues siempre les molesta tener las librerías llenas de libros. Mi amigo de la agencia inmobiliaria decía sentir una profunda tristeza al ver a aquellas colecciones de libros abandonados en las librerías de aquellos pisos abandonados. Porque sus nuevos domicilios no les permitían tener el espacio necesario para conservar una docena de libros. Antes que los libros, había en las casas otras prioridades, como ordenadores, vídeos de todo tipo, consolas, televisiones gigantescas, muebles bar, CDs, portarretratos 1000, juego de cristalía, cafeteras express, figuritas de porcelana, maqueta de los nietos que nos regalan al final de cada trimestre y un sinfín de recuerdos almacenados de los souvenirs que vamos almacenando en nuestros viajes. Y para evitarme mayores componendas, vienen mis amigos, los de las librerías, y me dicen: ¿sabes cuántos libros vendía el día del libro?
Y yo haciéndome el longuis, el interesante, respondo, cualquiera sabe. Ninguno me replican. Para salvar el día tuve que regalar yo algunos ejemplares a mis clientes. Por otra parte, a veces mis amigos me preguntan sobre el Ateneo. Oye, vosotros, los del Ateneo, ¿a qué os dedicáis? Y nosotros, ¿verdad, José María? Nosotros todos ufanos, todos presumidos, todos hinchados como pavos reales, decimos, a la cultura. ¿Qué es la cultura? Me dicen. Cultura es la que desprende Miguel Ángel García Rascón. Cultura es su conocimiento, su ciencia, su saber, su excelencia. ¿Qué nos ha transmitido Miguel Ángel? Paz, serenidad, ilusión, atención, sosiego y su inmenso amor a Ocaña. Miguel Ángel salió de aquí hace... ¿Fue tu madre la que salió hace 74 años de aquí? Sí, en el 50. En el año 50 creo que son 74. Su madre salió de aquí, de Ocaña, hace 74 años. Él apenas ha estado en Ocaña, venía, porque las raíces son las raíces. Dicen los gallegos que nunca pueden olvidarse de la tierruña, pero un ocañense tampoco. Y es que nadie ama lo que no conoce. Una persona de su talla, de la talla de Miguel Ángel, suele ir por caminos distintos, pero nosotros queremos obsequiarte con este pequeño presente envuelto en un inmenso cariño. Son libros, son objetos que empiezan a llenar estanterías, las estanterías colocadas en los... No lo voy a decir, pero lo voy a decir. Estanterías colocadas en los contenedores. Porque nuestro espacio vital empieza a reducirse. Pero siempre nos quedarán las librerías. Y aquí arriba, apenas a unos escalones, nuestra biblioteca municipal. Un milagro, un prodigio que cada día nos ofrecen las bibliotecarias que con un compendio de amabilidad, simpatía y eficiencia están dispuestas siempre a ofrecernos el bestseller del momento. Gracias a ellas, del Ateneo. Por favor, querida concejal de Cultura, ¿estás por aquí? Querida concejal de Cultura, transmítele a las personas que están a cargo de la biblioteca que el pueblo de Ocaña le está muy agradecido por su labor incansable, por su simpatía y por la habilidad. Y a todos vosotros, a todos ustedes, muchísimas gracias. Como habrán visto, ha merecido la pena venir a pasar una horita en la Casa de la Cultura. Yo siempre digo una cosa, termino con esto. ¿Se han dado cuenta? Ahora cuando salgan verán los relojes. Continuarán marcando su hora, pero parece que el tiempo lo hemos detenido durante una hora.
esa hora ha pasado, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este primer libro es de un amigo. Es Pesadilla del Zocodover. Es muy interesante. Gracias. Segundo libro es La Sierra de San Vicente, de otro amigo nuestro. El tercer libro es un libro de Ocaña, para Ocaña. En este libro se encierra algo que posiblemente hubiese cambiado la historia de España. ¿Así? Y ocurrió aquí en Ocaña. Se llama El secreto de Celestina, cuando Enrique IV nos visitó. Lo mismo que antes decíamos, que posiblemente Lope de Vega nunca hubiese estado en Ocaña, pese a que algún historiador sí lo dice. Sí que estuvo en Valencia, sí que estuvo en Jaén, sí que estuvo en Madrid, sí que estuvo en Toledo, pero en Ocaña creo que no estuvo, por mucho que la situasen en el Colegio de los Jesuitas, donde está el Teatro Lope de Vega. Pero aquí habla un poco de eso. El secreto de Celestina es una obra escrita por Pepe y por mí, editada por Pepe, y todo hecho aquí en Ocaña. Made in Ocaña. Pues esto sí que va a ser un placer leerlo. Y este es un libro, también autor Pepe y yo, se llama Ocaña, 3 mujeres, 3 culturas, y entonces, justo lo que acabas de decir sobre Casilda, pues aconsejo la lectura de este libro, porque retrata la raza de la mujer ocañense. Son 3 mujeres de 3 culturas, una mujer musulmana, una mujer judía y una mujer cristiana, cada una con sus historias. Pues, muchísimas gracias a todos.